Hermanos, una vez más, bienvenidos a Iglesia Bautista. Aquí estamos, hermanos, reunidos en el nombre de Jesús, para alabar su nombre, animarnos al amor y a las buenas obras y escuchar la voz de Dios. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias a Marcos 12, empezando en versículo 13. Y el mensaje hoy se titula, ¿es lícito obedecer a César? Es una pregunta. Como seguidores de Cristo Jesús, leales al Rey de Reyes, ¿es lícito obedecer al gobierno en donde vivimos? Nosotros aquí estamos en los Estados Unidos, otros viven en otros países, donde a veces es un problema tratar de contestar esa pregunta. Aquí en este país tenemos muchas libertades y no es difícil, en muchos casos, saber si es lícito o no. Pero hay países y hay ciertas circunstancias aún en este país donde esa pregunta en verdad necesita ser contestada para saber cómo el cristiano, un seguidor de Cristo, debe de vivir y si debe de obedecer la ley civil del gobierno, obedecer la ley de Dios. Y si hay conflicto, ¿existe conflicto? ¿No existe conflicto? Yo creo que cada persona que se le hace pregunta puede ver diferentes respuestas. Bueno, gracias a Dios que Jesús aquí nos va a ayudar a contestar esta respuesta. Sin duda, esta pregunta y la discusión sobre este tema puede ser muy controversial. Sin duda, hay unos que le van a contestar de una manera, otros van a contestar de una manera diferente. Puede causar división entre hermanos en Cristo porque piensan sobre la respuesta de maneras diferentes. Sus situaciones, circunstancias son diferentes y van a entonces llegar a una conclusión distinta. Pero en vez de nosotros tratar de compartir lo que yo pienso, lo que tú pienses, esta opinión, otra opinión, ¿qué dice Dios? Yo creo, yo sé que esta iglesia también, que esta es la palabra de Dios y que la palabra nos enseña y nos instruye sobre todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo sobre el gobierno, los gobiernos de esta tierra. Yo creo que todos reconocemos que la única diferencia entre un gobierno y el otro es el nivel de corrupción, porque todos los tienen. Pero aún así vamos a ver que Dios tiene un plan, que Dios está en control y que Él nos ha enseñado cómo vivir en este mundo de una manera que le honra a Él y que podamos entonces honrarle a Él, no importa en cuál país o gobierno vivimos. Entonces vamos a leer, hermanos, en Marcos capítulo 12, empezando el versículo 13. Puestos de pie los que pueden, en reverencia a la palabra de Dios. Es un pasaje corto, pero poderoso. Y dice así la palabra de Dios, Marcos 12, del 13 al 17. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra. Y cuando ellos llegaron, le dijeron, Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Entonces Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Pueden tomar sus lugares. Nada más para recordar lo que está sucediendo aquí. Recuerde las 3 reglas más importantes de interpretar la palabra de Dios es contexto, contexto y
contexto. Es como el real estate, locación, 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 es lo que dicen, ¿no? Bueno, ¿qué es la locación de este pasaje? ¿Qué está sucediendo? Ya vimos que en capítulo 11 Jesús llegó a Jerusalén, la entrada triunfal, todos le reconocen como el hijo de David, Hosana, Hosana, que viene el nombre de David. Regresó el próximo día, limpió el templo, sacó a los mercaderes, él dijo, esta casa debe ser una casa de oración, no una cueva de ladrones. El próximo día Jesús regresa, le preguntan los líderes, ¿con qué autoridad has hecho estas cosas? Y él dice, si ustedes no me contestan en qué autoridad viene Juan el Bautista, tampoco les voy a responder. No quieren ellos afirmar, no quieren reconocer que Juan el Bautista vino en el nombre de Dios. Entonces Jesús dijo, tampoco les diré estas cosas. Luego en capítulo 12 vimos una parábola. Está en la misma conversación aquí. Jesús dice, no les voy a decir con qué autoridad yo he hecho estas cosas. Y les da la parábola que vimos la semana pasada del dueño de una viña que deja unos lavadores encargados, se va, él manda siervos, golpean a los siervos, hieren a otros, matan a unos, al fin manda a su hijo amado, matan al hijo amado, el dueño viene y se venga de los labradores malvados y se lo da a otros. Y vimos que hay que honrar al hijo amado. Bueno, aquí seguimos ahora los miembros del Sanedrín, los líderes de los judíos, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. Ahora en versículo 13 le envían una delegación oficial y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Esto es muy importante. Los fariseos eran como los conservadores y los herodianos eran como los liberales. En este país eran como los republicanos y los demócratas. Ya saben que ahorita no pueden trabajar juntos, no, el Congreso está logrando nada, pero ahora están trabajando juntos, mano en mano. Los conservadores y liberales, los dos, fariseos y herodianos, van porque tienen un enemigo común. Los dos sienten que Jesús es un problema y los dos grupos, los fariseos y los herodianos, se quieren deshacer de este problema llamado Jesús. Entonces están trabajando juntos. Mira, qué interesante. Entonces ellos llegan y empiezan a adular a Jesús, a hablar bien de él. Dicen 4 cosas sobre Jesús, ¿no? En versículo 14. Maestro, sabemos que eres veraz, no buscas el favor de nadie, eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Mira, parece que Dios les cambió el corazón, ¿no? Ya son salvos, mira, todo lo que dicen es verdad. Lo han dicho, pero con intención mala. Aunque son hipócritas, y Jesús dice que aquí ve que Él vio que son hipócritas, que lo que estaban diciendo es hipocresía, aún así lo que dijeron era correcto, era verdad. Jesús estaba enseñando al pueblo de Dios el camino de Dios. Y aunque ellos reconocen eso, lo rechazan. Y están entonces adulando a Jesús, dando elogios a Jesús para levantar los ojos de la multitud que está alrededor. Él está en el templo, muchos están escuchando, están viendo lo que está pasando. Por eso no lo han arrestado, hay muchos viendo, muchos quieren a Jesús, están escuchando, tienen temor de la multitud. Y entonces ahora se están poniendo con la multitud, mostrando reverencia, amor a Jesús, y después viene el puño en la espalda. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Hermanos, para entender la trampa, tenemos que entender el clima político y teológico aquí en Jerusalén en este primer siglo. Existía una secta judía llamada los zelotes, en inglés zealots.
Este movimiento empezó más o menos en el año 6, cuando Roma puso un impuesto sobre todos los que vivían en la área de Judea. Y era un impuesto simplemente porque existías. Y porque tú eres una persona en esa región del Imperio Romano, tienes que pagar un denario simplemente por existir. Tenía nada que ver con tus ingresos o tus actividades. Simplemente, tú vives aquí, impuesto. Bueno, un hombre llamado Judas de Galilea, no Judas Iscariote, otro Judas, era un nombre muy común en ese tiempo. Judas de Galilea empezó una rebelión contra Roma por este impuesto. Ahora, rápidamente Roma vino y terminó esa rebelión, pero el sentimiento siguió. Y a través de esto empezaron a muchos celotes o fanáticos tratar de incitar a la gente a rebelarse contra Roma. Es interesante que Jesús escogió a uno de estos hombres, Simón el celote, dice Lucas 6. Entonces Jesús vemos que escogió muchos tipos de discípulos, pescadores, celotes, recaudador de impuestos. Jesús escogió de todos. Pero estos celotes eran tan fanáticos que ellos entendían o vieron la situación de esta manera. Nosotros nos sometemos a Dios. Él es el Rey de Reyes, el único Dios vivo. Y si nos sometemos a Roma, un imperio pagano que no conoce a Dios, eso no honra a Dios. No podemos someternos a Roma y a Dios al mismo tiempo. Queremos una teocracia. Una teocracia es una forma de gobierno donde Dios mismo reina. No es capitalismo, no es comunismo, no es socialismo, no es una república, es una teocracia donde Dios mismo reina sobre su pueblo. Y eso es lo que querían. Y pensaban que, bueno, como estamos bajo un imperio romano, donde el emperador se llamaba Dios, y porque estaban pagando impuestos a este Dios falso, estaban mal delante de Dios. No querían, no podían someterse al gobierno pagano, porque se querían someter solamente al Dios vivo. Bueno, el argumento está ahí, ¿no? Y yo creo que muchos pensaban igual. No todos eran fanáticos, no todos querían incitar una insurrección, pero estaban de acuerdo, no querían pagar ese impuesto. Y entonces aquí está el problema. Si Jesús responde sí o no a esta pregunta, él pierde. En inglés es a lose-lose situation. Una situación que no importa si dice sí o no, él va a perder. Porque si Jesús dice, sí, debes de pagar el impuesto, todos los judíos van a pensar, wow, nos abandonó. Él es como los recaudadores de impuestos. Él es un traidor. Y él está por Roma y no por el pueblo de Dios. Si Jesús responde, no deben de pagarlo, todos los judíos van a estar contentos. Él es uno de nosotros. Pero después Roma va a venir y decir, este hombre está incitando una rebelión, y se van a deshacer de Jesús. Y va a causar problemas. Entonces Jesús aquí está en un dilema. No puede responder sí ni no. Pero ahí está la pregunta. ¿Pagaremos o no pagaremos los impuestos al gobierno? Bueno, gracias a Dios que Jesús fue astuto, sabio. Dice aquí en versículo 15 que él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo, ¿por qué me estás poniendo a prueba? O la Reina Valera, ¿por qué me estás tentando? Es la misma palabra tentando que está en Marcos 1 cuando Jesús, después de su bautismo, es impulsado por el Espíritu Santo, ir al desierto 40 días ayunando, y Satanás viene y lo pone a prueba, lo tienta. Es la misma palabra. Esto es algo demoníaco. Es una tentación, una prueba para ver cómo él se va a salir de esta trampa. Entonces Jesús dice, traedme un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo,
¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y ellos le dijeron, del César. Otra vez tenemos que entender el contexto aquí, que no se encuentra aquí, pero se encuentra en los libros históricos que hablan del denario, que hablan de la cultura judía, del templo, que cómo los judíos tenían que servir al Señor. Un denario era una moneda de plata que era el salario para un día de trabajo. Trabajabas tus 8 horas, quizás 10 o 12, tu pago era un denario. Y en este denario está la imagen del emperador Tiberio Augustus. Esa imagen tiene una inscripción que dice Tiberio Augustus, hijo del divino Augustus. Se pueden ver estas monedas en los museos. Entonces está diciendo que el emperador es divino, que el emperador Tiberio Augustus es el hijo de un Dios. Y entonces Jesús está preguntando, pues, ¿qué es la imagen que está en esa moneda? Ellos responden, César. Es interesante porque los judíos fueron instruidos por Dios no a hacerse imágenes. Y el dinero de los judíos tenían dinero, pero no tenía imágenes. Era solamente una moneda en blanco, de cobre, de plata, lo que sea. Y era solamente por el peso que uno sabía la cantidad. Y entonces los judíos, cuando hacían sus transacciones, sus trámites, no usaban denarios, lo cambiaban por las monedas sin imágenes. Pero es interesante porque Jesús no tiene un denario. Y Él les pregunta a los fariseos, a los herodianos, ¿ustedes tienen un denario? Sí, Jesús, aquí tenemos uno. Y ahora el pueblo, la multitud está viendo, mira, los líderes espirituales tienen ese dinero pagano. Y no solamente en Jesús pedirles a ellos producir la moneda, ya se está viendo su hipocresía. Que ellos usan el dinero de César. Pero ahí no está la clave. Ahí Jesús solamente le está molestando un poquito. Entonces Jesús contesta la pregunta en versículo 17, lo que es uno de los dichos más famosos de Cristo, en mi opinión. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Lo que Jesús está enseñando aquí es esto. La imagen en esa moneda es la imagen de César, del gobierno. Y el gobierno merece lo que merece y se lo debemos dar lo que merece al gobierno civil. ¿Quién hizo esa moneda? El Imperio Romano. ¿Quién lo puso en circulación para entonces hacer trámites, transacciones de dinero, de valor? El gobierno romano. ¿Quién está usando este dinero? El pueblo. Entonces dale a César lo que es de César. ¿Están usando sus calles? ¿Están usando su gobierno? ¿Están protegiendo sus enemigos por los soldados? ¿Están usando su plata? ¿Su sistema? Dale a César lo que es de César. Tiene la imagen ahí del emperador. Es de él. La imagen significa autoridad. Significa quién es el dueño. Cuando tenía el retrato, la imagen del emperador, decía, esto pertenece a César. Es igual hoy en día. No lo hacemos de la misma manera, pero si uno se compra un libro y escribe su nombre en el libro, está poniendo su imagen. Este es mío. Si quieres, puedes imprimir tu foto y ponerlo ahí también. Poner tu imagen en ese libro. O lo que sea. Tu tecnología, tu tablet, tu Biblia. ¿Quién tiene su nombre en su Biblia? Yo tengo mi nombre. Por si acaso se me queda aquí. Es la Biblia del pastor. ¿Y cómo saben?
tiene su imagen, tiene su firma. Hoy en día usamos firmas para saber, oye, ¿de quién es este contrato? El que firmó, esa es su firma, su imagen. Eso da autoridad y eso demuestra también de quién le pertenece. Bueno, Jesús dice, tiene la imagen. ¿De quién es esta imagen? De César, dale lo que le pertenece. Y no solamente eso, Jesús no se queda ahí. Pues Él dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pues ¿dónde está la imagen de Dios? En la moneda está la imagen de César. ¿Dónde está la imagen de Dios en este pasaje? Para saber, pues, ¿qué le damos a Dios? Si a César le damos lo que es de él, ¿cómo sabemos lo que le pertenece a Dios? Busquemos Génesis capítulo 1. Lo leímos en la lectura bíblica o en nuestro servicio. Génesis capítulo 1, al principio del tiempo, versículo 26. Dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La imagen de Dios en este mundo es cada ser humano. Claro, después de la caída nos ensuciamos del pecado, morimos espiritualmente, pero todavía representamos o deberíamos representar a Dios en esta tierra. Y es por esta razón que la vida tiene valor, la vida humana. Es la única creación en todo el universo que tiene la imagen de Dios. Y por eso la vida humana tiene valor, porque somos la imagen de Dios. Sea que tiene 3 meses en el vientre o 103 años, tiene valor la vida humana y nunca se debe desperdiciar. Siempre se debe valorar. No importa la condición de su salud, no importa la edad del ser humano, es hecho en la imagen de Dios. ¿Pero qué significa la imagen? Cuando algo tiene la imagen de algo, está sellado con la imagen, significa autoridad, significa pertenencia. Todos los seres humanos, porque estamos imprimidos con la imagen de Dios, pertenecemos a Dios. Ay, pastor, eso es un poco ahí exagerado. Solamente, pues, es muy difícil de seguir todo ese pensamiento lógico. Ok, pero para los que quieren algo más concreto, busquen conmigo en Salmos, versículo 24. Salmo 24. Ahí en blanco y negro dice claramente quién es el dueño de todo. Y dice Salmo 24, del Señor o de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? Dios. ¿De qué es todo lo que está en la tierra? Dios. ¿De quién son los habitantes de la tierra que somos nosotros? ¿De quiénes somos? De Dios. Ok. Bueno, ya está más claro. Pastor, ¿por qué no empezó con eso? Porque Marcos habló de la imagen. Jesús aquí está haciendo una conexión con Génesis 1 diciendo, ¿sabes qué? Lo que es de César, dale a César. Tiene la imagen de César, dáselo a él. Lo que es de Dios, dale a Dios. Pues ¿dónde está la imagen de Dios? Cada ser humano tenemos la responsabilidad de dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo lo que soy. Todo lo que soy. Hay nada que yo tengo que es mío. Todo mi dinero, todo mi tiempo, mis talentos, mis habilidades, mis hijos, mi familia, mi carro, mi casa, todo lo que yo tengo es de Dios.
Y esta verdad está muy clara en todas las Escrituras. La parábola de los talentos, un siervo recibió 1, otro 2, otro 5. Los talentos no eran de los siervos, era del dueño, pero tuvieron la responsabilidad de multiplicar lo que habían recibido para la honra y la gloria de su dueño. Bueno, nuestra vida es nuestro talento y somos de Dios. Aquí Jesús también, para contestar la pregunta, ¿cómo puede un cristiano, es lícito para un cristiano obedecer a César? Aquí está la respuesta. Le damos a César lo que toca a César y le damos a Dios lo que toca a Dios. Aquí Jesús puso la fundación para una teología del cristiano en el mundo imperfecto, con gobiernos imperfectos, aún con gobiernos corruptos, aún con gobiernos paganos. Para los celotes, para ellos, estos fanáticos de esta secta judía, era imposible someterse a Roma y a Dios. Y Jesús está diciendo, se hacen los dos al mismo tiempo. Se hacen las dos al mismo tiempo. Y los apóstoles entendieron esta enseñanza claramente. La iglesia lo entendió claramente porque se encuentra en Romanos 13. Busquen, la tenemos que ver. Sean pacientes, vamos a ver cómo vamos a aplicar todo esto en nuestras vidas, porque de nada sirve entender la verdad si no sabemos cómo aplicarla en nuestras vidas, ¿verdad? Romanos 13 dice rápidamente, empezando el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. En otras palabras, ¿quién puso el presidente de los Estados Unidos? Dios. ¿Quién puso el presidente en México? ¿En Venezuela? ¿En Norte Corea? ¿En Rusia? En toda la historia del mundo, ¿quién ha puesto los líderes de los gobiernos? Dios. La responsabilidad del cristiano, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Mira el versículo 6. Pues por esto también pagáis impuestos. ¡Wow! Los impuestos. Porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Versículo 7. Pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Hermanos, está claro lo que Jesús enseñó en Marcos 12, aquí otra vez en Romanos 13. Dios pone los gobiernos, y someternos al gobierno donde Dios nos ha puesto es someternos a Dios. No es uno el otro, Dios o César. Es someterse a César, es someterse a Dios, porque Dios ha puesto todas las autoridades, no solamente los gobiernos civiles, la familia, las autoridades en la iglesia también. ¿Pero por qué? ¿Por qué es importante someternos a un gobierno imperfecto, un gobierno corrupto? Un gobierno donde tiene presidentes y gobernadores y otros dictadores que toman ventaja del pueblo. Buena pregunta. Primera de Pedro capítulo 2. Dios nos da la razón. ¿Por qué lo debemos de hacer? Bueno, Romanos 3 nos hace porque Dios tiene la autoridad y Él permite ciertas autoridades imperfectas para mantener orden en este mundo. Queremos orden. Un gobierno malo, corrupto, es mejor que anarquía. Aún en un gobierno comunista, por lo menos hay paz. Uno puede trabajar, se queda pobre, quizás es ilegal ser cristiano, pero por lo menos hay orden, no hay anarquía. Pero hay otra razón, no solamente orden, no solamente para someterse a Dios. En 1 de Pedro 2, empezando el versículo 12.
Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en ello que os calumnian como malhechores, aquí reconociendo que muchos en el gobierno son malhechores, ¿ok? Dios no ignora la realidad que hay malhechores en los gobiernos. Pero aún así, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, a los gobernadores como enviados por él, para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Someternos al gobierno solamente provee un nivel de paz, orden, pero también cuando el cristiano se somete al gobierno, a las leyes civiles de su país, donde Dios lo ha puesto, da testimonio de un hijo o hija de Dios, da testimonio de buenas obras. Y un día, quizás no en esta vida, pero dice, un día, estos gobiernos corruptos, estos líderes egoístas, ratones, se roban todo. Como dice mi hermana, ratas de dos patas. Van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Quiere decir, en el último día, aunque nos hemos sometido a un gobierno pagano, corrupto, imperfecto, con líderes que no temen a Dios, cuando ven que nosotros hemos sometido por amor a Dios, van a glorificar a Dios. Vamos a dar testimonio de lo que es ser un hijo de Dios. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Yo sé que para muchos se quedan con muchas más preguntas que respuestas. Pero ¿qué podemos sacar unas aplicaciones aquí? Usando el ejemplo de Daniel. El ejemplo de Daniel. No tenemos tiempo en detalle. Los que conocen la historia de Daniel, Daniel y sus 3 amigos fueron exiliados de Jerusalén y el rey Nabucodonosor los tomó y les dijo, ustedes van a estudiar por 3 años, van a aprender un idioma nueva, una cultura nueva, y si son inteligentes me van a servir a mí en mi reino en Babilonia. Ahora Daniel y sus 3 amigos pudieron haber dicho, no, solo servimos al rey de reyes, no vamos a someter al rey Nabucodonosor de Babilonia que destruyó el templo en Jerusalén. Es lo que hizo Daniel y sus amigos. Los que conocen la historia saben, en capítulo 1, se sometieron al nuevo gobierno que Dios les había dado. Y cuando el rey dijo, tienen que comer mi comida, Daniel y sus amigos no se querían ensuciar con la comida que sabían que no podían comer para honrar a Dios. Entonces hicieron una huelga, ¿verdad? No, hicieron un protest. No, ¿qué hicieron? Hablaron con el encargado, dice, mira, por favor, no podemos comer esta comida que vamos a honrar a nuestro Dios. Danos una prueba de 10 días. Danos solamente vegetales y agua. Ellos se sometieron al gobierno, pero honraron a Dios la misma vez. ¿Y qué hizo Dios? Bendijo. Ese es un ejemplo. Que los 4 lo hicieron juntos. Daniel, Sadrach, Misach y Abednego. Se sometieron también porque les cambiaron sus nombres. Daniel le llamaron Beltsasar. Ya no lo llamaban Daniel. Sadrach, Misach y Abednego son los nombres que se lo dieron, que honran al Dios pagano de los babilonios. Pero aceptaron los nombres nuevos, aceptaron el idioma, aceptaron la cultura, pero honraron a Dios. Bueno, ya sabemos también, pero pastor, ¿qué pasa si el gobierno y la ley civil va en contra de la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? Bueno, eso es el ejemplo de Sadrach, Misach y Abednego y el horno, donde el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
y mandó que todos se tenían que hincar y adorar esa imagen. Y ya saben lo que hizo estos 3 hombres judíos. ¿Qué hicieron? Se quedaron parados, no se hincaron, el rey se enojó y los echó al horno de fuego. En este caso no había otra salida. Se pusieron en una encrucijada. Obedecemos al rey Nabucodonosor, salvamos nuestras vidas, seguimos honrando a Dios de la manera que podemos, pero vamos a someternos al gobierno o no. Dios dijo claramente, no adorarás a ni un Dios sino que a mí. Y es lo que hicieron. Estos casos, por lo menos en esa cultura, ahorita no son muy comunes. Desde Daniel 1 hasta este punto, esto es Daniel capítulo 3 o 4, Sadrach, Mesach y Abednego se han sometido al gobierno día tras día tras día, mes tras mes, año tras año. Y en esa una instancia tienen que tomar una decisión. ¿Sabes qué? Esta ley no les da ninguna opción. O obedecemos a Dios o obedecemos a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Y luego que le pasó a Daniel la misma cosa con la cueva de leones, la foz de leones, ¿no? Daniel oraba a Dios 3 veces al día. Unos hombres que no lo querían. Ellos estaban envidiosos de Daniel. Ellos escriben esta ley, engañan al rey. Y Daniel, en vez de orar a los dioses de Babilonia, en vez de orar al rey, sigue orando a su Dios. Él decide, ¿sabes qué? Tampoco va a ser idolatría adorar a un hombre o adorar al Dios viviente, Dios de dioses. Por esa ley, él tuvo que ser echado al foz de leones. Pero ¿qué hizo Dios? Lo protegió. Mira cómo sí es posible obedecer las leyes civiles dentro del sistema que Dios ha puesto y honrar a Dios a la misma vez. Y de vez en cuando vamos a tener una encrucijada. De vez en cuando sí vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Como dice Pedro en Hechos 5, tenemos que obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. Los hermanos, tenemos que obedecer las leyes civiles a lo máximo que es posible. Tenemos que nosotros obedecer las leyes que Dios ha puesto a través de los gobiernos donde vivimos hasta que va en contra de la palabra de Dios. Obedecer la ley civil es honrar a Dios, mantener tu registración, ser honesto cuando haces tus impuestos, hacer todo lo que tú puedes. Yo sé que muchos hispanos en este país no pueden cumplir con todo. Haz lo máximo que tú puedes hacer y honra a Dios y deja que Dios se encargue de lo demás. Y no usemos la realidad que el gobierno es imperfecto, es pagano, es corrupto. Y ¿sabes qué? Ese presidente hizo tal cosa, ese congresista, este estado. ¿Sabes qué? Por eso yo no voy a hacer lo que la ley demanda. Eso no honra a Dios. Dios sabe que tenemos presidentes y dictadores que no temen a Dios, que no tienen compasión del pueblo, que son egoístas, que están pensando solamente en una cosa y no las ramificaciones para el resto del país, de los habitantes ahí. Pero eso no nos da la licencia para desobedecer tampoco. Dios sabe que estamos en un mundo caído y Él sabe que tenemos gobiernos imperfectos, pero Él todavía nos manda a someternos a ellos. Jesús afirma los gobiernos humanos imperfectos. Dale a César lo que es del César. ¿Tú crees que Jesús estaba de acuerdo que el emperador se creía divino? Claro que no. Pero Dios usó el imperio romano para cumplir sus propósitos. Uno de esos propósitos era la crucifixión de su Hijo. Entonces, aún en las imperfecciones de nuestros gobiernos, aún los gobiernos pagados, Dios los está usando en maneras que no entendemos todavía.
¿Qué cosa? Dios preparar a un imperio que ha perfeccionado la muerte en la cruz para salvarnos. Entonces, tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. No entendemos todo, no somos sabios como Dios. Entonces, tenemos que entonces tener fe y someternos y cumplir con lo que Dios sí nos ha revelado. Y si llega el momento en nuestras vidas cuando la desobediencia civil es necesaria, porque la ley humana va en contra de la palabra de Dios, les voy a dar dos cosas para hacer. Primero, se debe de desobedecer públicamente, no a las escondidas. Públicamente los cristianos deben de decir, esto no es correcto, esto no lo vamos a hacer como testimonio de lo que Dios ha dicho en su palabra. Esto no lo podemos hacer porque va en contra de la palabra de Dios. Y cuando hacemos eso, después tenemos que estar dispuestos y preparados para sufrir las consecuencias de esa desobediencia civil. Sadrach, Mesach y Abednego sabían lo que le iba a pasar si desobedecían, pero lo hicieron públicamente, no a escondidas. No dijeron, nos vamos a postrar por fuera, pero por dentro del corazón no nos vamos a postrar. Eso es una mentira del diablo, porque lo que hacemos con el cuerpo refleja lo que está en el corazón. ¿Cómo voy a decir, yo amo a mi esposa, pero nunca la abrazo, nunca la beso, nunca la ayudo con las cosas de la casa? Pero amo a mi esposa, son palabras vacías. Yo amo a Dios, pero me hinco a otro Dios falso. Eso es hipocresía. Hermanos, no es fácil. La palabra de Dios afirma que vivimos en un mundo corrupto, lejos de Dios. Dicen los romanos que toda la creación está gimiendo en dolor, esperando la salvación que ha de venir. Nosotros también estamos esperando ese día donde Jesús va a reinar como Él debe sobre toda la creación y va a haber justicia, va a haber orden, va a haber compasión, honor en todo lo que se hace. Y a veces lo deseamos ahora. No a veces, yo lo deseo ahora. Jesús nos ha enseñado que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el mundo. ¿Por qué? Porque no se hace. Pero entendemos eso y aprendemos del Padre nuestro que debemos de orar por nuestros gobiernos. Orar que teman a Dios, que les dé sabiduría a Dios, que Dios toque sus corazones. Pero mientras esperamos que Dios conteste, a la misma vez sometiéndonos, porque Dios los ha puesto. Y entendiendo, recordando que Dios está en control. Como me dijo un hermano aquí, Dios puso el presidente Trump ahí. Sí. Y aunque uno está de acuerdo o desacuerdo, le gusta o no le gusta, tenemos que recordar que aquí en esta tierra somos extranjeros. Solo estamos de pasadita, porque nuestro Rey es Cristo Jesús. Y en Él es nuestra esperanza, no en el gobierno y sus pólizas y sus leyes que cambian de un día para el otro, pero en el Señor de señores. Vamos a honrarle de manera que vivimos aquí en esta tierra bajo estos gobiernos imperfectos. Vamos a confiar en Dios, no en César, pero vamos a darle a César lo que pertenece a él y darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Me pide que se pongan de pie, hermanos. Vamos a orar. Y así vamos a terminar este tiempo juntos, hermanos. Padre Santo, danos fe. Danos fe para aceptar cómo son las cosas. Danos fe, Señor, que tú estás en control. Aun cuando, Padre, vemos cosas en la política, gobiernos, Padre, que no tienen temor de ti, no tienen compasión por su pueblo.
hacen cosas que no piensan en las consecuencias. Para darnos fe que tú estás obrando en medio de todo esto. Enséñanos, Padre, cómo ser como Daniel, Misac, Abednego, Padre, y vivir dentro de un gobierno pagano que no te teme a ti y honrarte en ese proceso. Señor, la historia de Nabucodonosor termina que él se sometió a ti, Padre, por el testimonio de Daniel y sus 3 amigos. Padre Santo, tú puedes usar a la iglesia para hacer la misma cosa, no solamente en ese gobierno, pero en todos los gobiernos donde hay luz de la iglesia. Danos, Señor, la fe que, aunque hacemos las cosas bien y tratamos de someternos, Señor, con fe a las instituciones de autoridad que tú has puesto, danos fe, Padre, para hacer lo correcto, hacer las cosas bien, lo más que podemos, lo máximo que podemos, y dejar lo demás en tus manos, porque tú eres fiel, porque, Padre, tú eres bueno, y tú cuidas los que son los tuyos. Gracias, Señor. Anímanos, Padre. Bendícenos, Señor. Te necesitamos porque para nosotros hacer esto, Señor, sin tu ayuda no lo podemos lograr. Padre, levanta la iglesia y que, Señor, mientras la iglesia, Señor, obedece las leyes donde tú las has puesto, que podamos reflejar la vida de Cristo. Gracias, Padre, eres bueno. Levántanos, cuídanos, úsanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.